Pero hoy en día se siguen haciendo esas típicas Ujú. excavaciones de, pues mira, vamos a analizar este terreno. Se hacen con pico y pala tal cual, ¿eh? O sea, no hay ningún problema. De hecho, claro, esto siempre hay en arqueología, suele estar dividida, por así decir, la metodología que se usa en dos partes. Una, en la parte más de prehistoria, que es cuando encontramos hallazgos muy pequeñitos, muy complicados de ver, hay que analizarlo todo mucho, que hay que, como se suele comentar más, pues se va más con el pincelito, etcétera, pues con más cuidado. Luego es verdad que hay una arqueología más histórica, más donde los hallazgos son más grandes, donde hay más información y donde es más fácil en ese sentido excavar, en la que en muchas ocasiones se trabaja prácticamente a pico y pala. Obviamente también mucho paletín y con mucho cuidado, sobre todo cuando se llega a las zonas donde hay más restos arqueológicos, pero es verdad que en estas excavaciones sí que hay que usar mucho pues pico y pala y en ocasiones, en muchos casos, la maquinaria pesada de excavadoras directamente, ¿no? Porque esto sobre todo se excava de dos formas o en dos contextos, ¿no? En la actualidad, que sí, por supuesto, se siguen haciendo excavaciones arqueológicas tradicionales de sacar los hallazgos de la tierra, etcétera, porque por el momento no existe tecnología que nos permita saber exactamente qué ha pasado en el pasado en determinado lugar si no es excavando. Al fin y al Claro. cabo hay que acabar excavando porque sí que existen algunas tecnologías de prospección geofísica que permiten prospectar un terreno y tener una idea de qué tipo a lo mejor de elementos te puedes encontrar debajo, si hay muros en cierto lugar o no, pero es verdad que no te va a dar cronologías, no te va a dar estratigrafías y no te va a dar mucha información que necesitas para poder reconstruir la vida en ese lugar en el pasado, ¿no? O sea que al fin y al cabo excavar sigue siendo la única forma de conocer qué ocurrió en determinado lugar, ¿no? Y en ese sentido, como te digo, hay dos contextos en los que se suelen hacer excavaciones. Uno suelen ser las llamadas excavaciones de urgencia, que son las excavaciones que hay que hacer cuando se lleva a cabo una intervención en cualquier terreno, una construcción, cualquier movimiento de tierras que vayas a hacer en un terreno, tienes que dar aviso, tendrá que venir un arqueólogo con los obreros para ver qué se está haciendo allí y ir revisando que no aparezca ningún resto. Si aparece algún resto, pues hay que paralizar un poco la obra para hacer una excavación y de ese modo conocer qué pudo pasar allí en el pasado, excavar lo que allí había y recopilar toda la información necesaria. En caso de que no sea un bien muy relevante, normalmente lo que se hace es destruir esos restos, aunque previamente por eso hay que documentarlos muy bien, y luego se cubre, ¿no? Con la casa o lo que sea que fueras a construir. Si es muy relevante, pues, normalmente se hace un cambio de obra, se conserva de alguna manera, hay veces que se tapa pero se conserva sin destruir, otras veces se musealiza, bueno, hay distintas opciones. Sí. Entonces, esa es prácticamente la mayor cantidad de arqueología tradicional que se hace actualmente es esa, ¿no? Pero luego es verdad también que muchas universidades, muchos proyectos de yacimientos arqueológicos ya estandarizados, ya establecidos, siguen excavando mucho en campo abierto, etcétera. Pues por ejemplo, el Parque Arqueológico de Segóbriga, que está cerca de Cuenca, sigue haciendo sus excavaciones porque hay mucho que no está excavado. Entonces, bueno, pues vas excavando en zonas no conocidas para conocer un poco más de esos lugares y esas excavaciones normalmente son más tranquilas, son más relajadas, da más tiempo a hacer más cosas, se conservan todos los restos y normalmente son financiadas, pues bueno, por las instituciones públicas, pues por las comunidades, por los ayuntamientos, los proyectos arqueológicos, las universidades. Entonces, bueno, son esas dos variantes, ¿no? Como una arqueología tradicional más de tipo académico o de tipo institucional en yacimientos ya conocidos, etcétera, y una arqueología más de urgencia relacionada con la construcción de obra, ¿no? Esa de urgencia, eso de donde soy yo, de Ciudad Real, Uh -huh. aunque no estoy yo ahora en Ciudad Real, estoy en otro sitio, Zaragoza. Yo me acuerdo que pasó una vez eso, que iban a hacer un parking o algo así, Claro, y claro, luego, no sé, encontraron unos restos de algo, no me claro, acuerdo de qué claro. exactamente, y tuvieron que cambiar los planes, Claro, y básicamente. Y luego, en ese sentido, sí que me gustaría un poco romper una lanza por los arqueólogos y por la sí, arqueología en estos contextos, porque en muchas ocasiones, también a quien nos esté viendo le invito a hacer la prueba, en muchas ocasiones este tipo de hallazgos que se encuentran, pues como tú dices, en las obras de hacer un parking, etcétera, son vendidos por la prensa como que están retrasando las obras, sí, están siendo un incordio, están tal. sí, como Pero eso mal, es ¿no?
claro, como algo negativo, pero eso realmente es tener una visión muy cortoplacista, porque realmente un hallazgo de este tipo puede dar lugar en un futuro pues a hacer un pequeño centro de interpretación, incluso a encontrar un yacimiento importante que traiga turismo a esa zona, que la revitalice, Claro. que revitalice los comercios de la zona, incluso pues eso, que le dé mayor riqueza a la zona. Así que también hay que ver un poco que el patrimonio es una riqueza tanto cultural, porque obviamente pues conocer nuestro pasado, saber que en determinado lugar pasó algo, etcétera, resulta muy interesante para la gente que está ahí, pero también por supuesto una riqueza desde el punto de vista turístico y económico, porque puede revitalizar mucho una zona y darle mucha vida, ¿no? Así que cuidado, porque muchas veces eso nos lo venden como algo negativo, pero hay que pensar un poco más a medio y largo plazo porque puede ser muy bueno, ¿no? Oye, que nunca se sabe, nos podemos encontrar, oye, quién sabe. No Claro, sé. claro, sí, ¿no? Algo muy importante, sí, sí.